Ya está. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con el tema de clasificación de las proposiciones. Brevemente la parte teórica. Ya saben, muchachos, si hay preguntas, hay que hacerlas. Hagan las preguntas necesarias, ya no se preocupen. Pueden hacerlas a través del audio, participen. Me da mucho gusto que el día de ayer, siendo una de las sesiones que inició la semana, hayan participado y me da mucho gusto. Y también pueden hacerlo a través del chat, muchachos. Bien, vamos a comenzar entonces. A ver, las pruebas técnicas respectivas, todo ok con respecto al audio y con respecto al PPT, ¿sí? ¿Se puede apreciar perfectamente? Todo bien, Sí, profe. profe, sí, todo bien. Muy bien, Sí, gracias. profe. Todo bien. Listo, Sí, muy bien. profesor. Cualquier cosa que suceda por ahí con respecto a problemas técnicos, me avisan, ¿ya? Porque a veces yo sigo hablando y a veces se entrecorta la voz y esas cosas. Bien, vamos a comenzar entonces. A ver, vamos a hablar de la clasificación de las proposiciones, también conocido como propiedades intrínsecas de la proposición. Es decir, vamos a estudiar una proposición a profundidad. Vamos a saber de esta proposición a cuántos elementos pertenece. Vamos a saber de esta proposición qué tipo de verbo tiene. Vamos a saber de esta proposición a qué tipo de ciencia se refiere. Y vamos a saber de esta proposición si tiene o no tiene conectores. O sea, vamos a clasificar una proposición y puede cumplir con todos los requisitos al mismo tiempo. Puede existir una proposición que sea universal, afirmativa, apodíctica y compuesta al mismo tiempo, es decir, puede cumplir con cada una de esas propiedades intrínsecas. Ese es el otro nombre y ya ha venido en pregunta de examen simulado de CEPUM. De los siguientes corresponden a las propiedades intrínsecas de la proposición. Intrínsecas, clasificación de las proposiciones. Bien, tenemos una clasificación de las proposiciones. La primera hace tomando en cuenta las características de la proposición por su cantidad, por su calidad y por su modalidad. Estas tres clasificaciones, esa es la primera clasificación que hace, cantidad, calidad y modalidad. También algunos autores toman a la complejidad como una clasificación más de las proposiciones. Y otros no los toman, otros simplemente dicen por la presencia de conectores. En realidad viene a ser lo mismo. También se clasifican las proposiciones si tienen o no tienen conectores. También podemos hacer esa clasificación. Entonces vamos a empezar a estudiar las proposiciones por la cantidad. Muchachos, la cantidad se refiere a los elementos presentes dentro de un grupo. Puede que estén todos los elementos presentes, puede que ningún elemento esté presente, puede que existan elementos presentes o puede que haya un solo elemento presente. Si nosotros vamos a hablar de cada uno de ellos, vamos a empezar con las proposiciones universales. ¿Cómo se reconocen a las proposiciones universales? Mira, escúchame. Directo, vamos a ser prácticos. ¿Sabes cómo se reconoce una proposición universal? Dos cositas. La primera, el cuantificador. Profe, ¿el cuantificador? ¿Cuál es el cuantificador? La primera palabra que aparece en el enunciado. Ese es el cuantificador. Y tiene que ser un cuantificador universal. ¿Cuáles, profesor, son los cuantificadores universales? En primer lugar, ¿dónde van? Acá, mira, ve. Al inicio del enunciado. Ahí ve. Al inicio del enunciado. Si tú ves que hay un cuantificador universal que aparece al inicio del enunciado, es una proposición universal. Profe, dígame cuáles son los cuantificadores universales. Los escribimos, muchachos, los escribimos. Aquellos que conozcan un poquito de lógica de predicados, lo escribimos. Cualquiera. ¿Qué más? Quien quiera. ¿Qué más? Cada uno. ¿Qué más? La totalidad. ¿Qué más? Los. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cualquiera, quien quiera, cada uno, la totalidad, los, las, todos. Todos o todas, ¿ya? Todos o todas, cualquiera de ellos. No vamos a hacer ¿cómo se llama? Machista ni feminista. Todos o todas, cualquiera de los dos, ¿ya? Todas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Todos y cada uno. El 100%. Ahí está, el 100%. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Qué más? Las, claro, el 100%. Muy bien, también. Esos de acá son los cuantificadores que me indican ser universales. ¿Qué significa esto, muchachos? Que tú lees esas palabras en un enunciado y automáticamente ya es universal. Ya es universal. Pero esos que acabo de escribir son los cuantificadores universales afirmativos. También hay los cuantificadores universales negativos. ¿Cuáles son? Nada.
Profe, nadie me quiere. Profe, ninguno. Profe, ni al menos uno. Profe, ni siquiera uno. Profesor, el 0%, profe. ¿Sí o no? Ahí está. Nada, nadie, ninguno, ni al menos uno, ningún también, ni siquiera uno, el 0%. Estos que acabo de escribir de color negro son cuantificadores universales negativos. Cuantificadores universales negativos, ¿ya? Cualquiera de esto que tú leas, automáticamente ya es una proposición universal. Automáticamente, esa es la primera manera de reconocerlos, ¿correcto? La segunda manera de reconocer las proposiciones universales se da cuando nosotros reemplazamos por uno de estos cuantificadores afirmativos, los de color azul, a la primera palabra que aparece en el enunciado. Por ejemplo, a mí me parece que el agua de mar es salada. Y cualquiera que lea ese ejemplo, el agua de mar es salada, no es universal, se va. ¿Haría eso, sí o no? El agua de mar es salada. Está hablando del agua del mar, de uno solo individual, no. Y cometería un grave error. O diría, la plata es un elemento, está hablando de la plata, es un elemento, entonces no. La papaya es una fruta, la papaya es una, no, es una sola, profesor, y no, se va. Cometes un grave error. ¿Cuál es la otra manera para conocer los universales? Reemplazando a la primera palabra por el cuantificador universal afirmativo. Todos, todas, todo o toda. Reemplázalo. Y cuando lo reemplaces, el valor de verdad tiene que ser verdadero. Es decir, esa proposición que se forme tiene que ser verdadera. Por ejemplo, mira, el agua de mar es salada. A simple lectura parece una proposición individual. Pero ¿qué pasaría si yo lo reemplazo por la palabra toda? Toda agua de mar es salada. Profe, verdadero creo. Profe, creo que es verdadero. Si resulta ser verdadero, es una proposición universal. Profesor, la plata es un elemento metálico. Reemplázalo. Toda plata es un elemento metálico. Sí, toda plata, sí, verdadero, porque toda plata es metálica. Sí, profe, verdadero. Entonces quiere decir que es universal. La papaya es una fruta. Toda papaya es una fruta. Es universal también. También es universal. Existen dos maneras, muchachos, de reconocer las proposiciones universales. La primera por el cuantificador y la segunda al reemplazarlo. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros reemplazamos a un enunciado y el valor de verdad es falso? O no tendría sentido. Ya no es universal, pues. No es universal. Por ejemplo, que leas, el Misti es un volcán y tú quieras reemplazarlo. A ver, pues di, ¿todo Misti es un volcán? ¿Todo Misti? O sea, No. Misti, profe, que no hay uno solo, profe, no se califica uno, todo no tiene sentido, no puedes atribuirle un valor verdadero, entonces no es universal, ¿te das cuenta? Esa es la segunda manera de reconocer proposiciones universales. Una, cuantificadores, ahí está. La segunda, el reemplazo por la palabra todos, todas, todo o todo. ¿Bien? Quiere decir entonces que nosotros podemos identificar proposiciones universales de acuerdo a todos los elementos presentes dentro de un grupo o ninguno de los elementos presentes dentro de ese grupo. ¿Correcto? Ahora, una cosita adicional a esto. Te traigo regalos el día de hoy, mira, una cosita adicional a esto. Tú sabes muy bien que si dice cualquier humano es vertebrado. ¿Qué posición? Cualquier, ya, cualquier. ¿Qué proposición sería? A ver, cualquier humano es vertebrado. ¿Sería universal o no sería universal? Sí. Sí, ¿verdad? Por la palabrita cualquier. Ahora, ¿qué pasaría si aparece esto? Mira, ve. Uy, lo coloco muy cuidado. Ya. ¿Qué pasaría si dice, es falso que cualquier humano es vertebrado? Algunos profe, me agarró, profe. Y ahora, muchachos. Pero sigue siendo universal. ¿Falsa? Lógica de predicados. ¿Se acuerda? ¿Alguno de ustedes ha llevado lógica tradicional? Lógica de clases. ¿Qué pasa cuando niego un universal?
Particular se convierte en particular. Claro, oye, ¿qué pasa cuando Particular. un universal se transforma en un particular? Tengan bastante cuidado con esas preguntas. ¿Es falso que todo ser humano es vertebrado? Es particular, es falso que todo, particular. Y profesor, ¿que influye el negador? Influye el negador, influye, lo transforma el negador en el contexto, ¿ya? Lo transforma el negador en el contexto. Entonces, cuando tú veas que dice, es falso que, es mentira que, no se da que, no es una proposición universal, es una proposición particular. ¿Ya? Influye ese negador dentro del cuantificador, al igual que la lógica de predicados, igualito, igualito, ¿ya? Entonces, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto de ahí, ten bastante cuidado con esto, ¿ya? Siguiente, a ver. Ya hemos hablado de los universales, vamos a hablar de los particulares. Vamos a hablar de los particulares, ¿ya? ¿Cuáles son los particulares? Igual que los universales, se los reconocen por el cuantificador particular. ¿Y cuáles son los cuantificadores particulares que tú conoces? A ver, tenemos el hay, existen, ¿qué más? Varios, muchos, Algunos. bastantes, claro, bastantes. Algunos, ¿qué más? ¿Qué más? Hay, existen varios, muchos, bastantes, algunos, La pocos, mayoría. pocos, la mayoría, la mayoría, El, sí, la el minoría, 50%. la minoría, ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algún también, algún. Casi, no te olvides del casi. Casi todos, casi ninguno, casi no hay. Ahí está, no te olvides de esto, ¿sabes? Casi todos, casi ninguno, casi no hay. ¿Ya? Estos de ahí son particulares. Entonces, las proposiciones particulares son más sencillas, porque vemos a cualquiera de ellos y automáticamente ya es una proposición particular. El 99%, el 98%, el 85%, el 12%, el 13%. Lo que importa es que al menos hay un elemento, al menos uno también. Al menos hay un elemento que cumple con esas características. Proposición particular. Hay peces, varios peruanos, casi todos, algunos canarios. Y la pregunta sería, ¿qué pasa si aparece un negador antes de ese cuantificador? Ya lo vimos en los universales. Ya lo vimos en los universales. Se convierte en Es universal. universal, Se profe. convierte en universal. Claro, o sea, si pasa con los universales, también pasa con los particulares, también sucede con ellos. Si lo encuentras en el universal, el negador, particular, y si el particular tiene un negador antes de él, universal, también lo afecta, ¿ya? Pero ojo, tienes que tener bastante cuidado con los de acá, porque algunos piensan con él, mira, ve. Unos me dijeron, profesor, pero está negado el AI, profe, mire, está negado el cuantificador, ¿ven? Está negado, entonces es universal el de acá. No, no es universal. El conector completo, el cuantificador completo es casi no hay. Ese es el cuantificador completo. Es particular ese de acá, completo, así, completo. Basta que veas el casi y es particular. Basta que veas el casi, ya es particular. Ahí está, particular. ¿Bien? Entonces, cuantificadores por cuantificadores. Y los últimos, pues vamos a hablar de las proposiciones individuales o singulares, que son aquellas que hablan de un solo individuo, de un sujeto, es decir, me mencionan los nombres propios. El Perú exporta plata, el Perú, están hablando del Perú. Profe, ¿pero no sería universal? Colócale. Todo Perú, o sea, todo Perú exporta plata o el Perú, nombre propio, ¿verdad? Nombre propio, solo hay uno. Miguel estudia en el CEPUM. Profe, pero son algunos Migueles. No me digas algunos, no me coloques al alguno acá, porque no cumple con los particulares, solo cumple con los universales. Solamente le puedes asignar el todo, el todos, el toda o todas, nada más. Entonces, no, pues todo Miguel, no. Trujillo está al norte de Lima, Trujillo, nombre propio. La tierra es el tercer nombre del sistema, la tierra, uno solo, nombre propio también, individual. Son proposiciones individuales o singulares. Entonces, tenemos tres tipos dentro de las proposiciones por su cantidad. Tenemos las proposiciones universales, las particulares y las individuales. Dos maneras de reconocer una proposición universal, por el cuantificador y la segunda manera, al reemplazar la primera palabra por un cuantificador universal. Y debo recordar que si niego un universal, me sale un particular.
¿Cómo reconozco un particular? Por los cuantificadores particulares, nada más, están ahí escritos. ¿Cómo reconozco un individual? Porque se refiere a un nombre propio, a un solo individuo. ¿Qué pasa si niego un universal? Me sale particular. ¿Qué pasa si niego un particular? Me sale un universal. Bien, entonces de esa manera se reconocen las proposiciones por su cantidad. Siguiente. Por su calidad. Ahora, la calidad es más sencilla. La calidad es recontra sencilla. La calidad o cualidad hace referencia al verbo que está presente. Al verbo. O sea, solamente tienes que identificar el verbo, nada más. ¿Cuál es el verbo, profe? Yo no sé cuáles son los verbos. ¿Cuál es el verbo? Profe, el agua es el verbo, profe. Oye, ¿cuál es el verbo? Tener, tiene. Profe, son, ser, profe. Ser, acá, profe, miren. Profe, el verbo estudiar, profe, ya está. Verbo, identifícame el verbo. Siguiente, vamos a las negativas. Verbo, no es. Ah, mira, mira. Verbo, no estudia. Verbo, no trabaja. Disculpe, pero le he sacado de la diapo de integral, ¿ya? Siguiente, verbo, no trabaje. No trabaje. Entonces, el verbo está afectado, ¿lo ves? ¿Qué pasa, profesor, con la calidad? Si tenemos un verbo y este verbo está afirmado, pues es una proposición afirmativa. Si tengo un verbo y este verbo está negado, pues es una proposición negativa. Nada más. Identifícame el verbo. Pero ojo, ojo, ojo. Para que una proposición, según su calidad, sea negativa, el verbo tiene que estar negado, pero ese negador tiene que aparecer antes del verbo. Así, mira, por acá dice algo y por acá dice algo. Así ven. Solamente se puede atribuir un verbo negativo o una proposición negativa por su calidad cuando el verbo, que tú lo tienes acá, el verbo es, está negado, el negador está antes. Ahí ven. Antes. Porque muchos chicos se equivocan y me preguntan, profesor, una pregunta, dice, ¿esta es una proposición negativa? Ahí ven. Oh, profesor, una pregunta. ¿Cuál de las dos es negativa, profe? Porque las dos tienen un negador, profe. Recuerden, muchachos, que las proposiciones negativas por su calidad hablan del verbo, no de que haya un negador. No, 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 no. No son proposiciones negativas por sus conectores, no. Son proposiciones negativas por su calidad. Y la calidad es exclusiva del verbo. Entonces te pregunto, ¿en cuál de los dos ejemplos el verbo está negado? En la segunda. La segunda. La segunda. En el segundo, sí o no. En el primero no tiene nada que ver. Mira, acá está negado. En el primero está afirmado. Y algunos chicos me dicen, pero profesor, acá también tiene un nombre y también tiene su negador. También es negativa. No, es que las negativas son exclusivas del verbo. Esto de acá no es negativa, es una proposición afirmativa. Y la segunda es una proposición negativa, la de acá. Esta es una proposición negativa. Bien, entonces hay que tener bastante cuidado con la ubicación del verbo. Vino en pregunta de examen, no recuerdo muy bien si fue en el área de letras o de ciencias, pero vino, los números de Fibonacci son no primos. Así vino. Los números de Fibonacci son no primos. Y me preguntaban por proposiciones negativas. Eso no es una proposición negativa, porque recuerda que la calidad es exclusiva del verbo. No te vayas a olvidar de esto, ¿ya? La calidad es exclusiva del verbo. ¿Bien? Entonces ya sabes, reconozco el verbo nada más. Vamos a hablar ahora de las proposiciones por su modalidad. Existen teorías, existen definiciones, existen modelos, cómo se pueden reconocer unas proposiciones asertóricas. Por ejemplo, se dice que una proposición asertórica es cuando establece una comprobación empírica, cuando se puede cambiar con el tiempo, cuando puede refutarla, cuando puedes comprobarla o es probable también y se puede verificar inmediatamente comparándolo con la realidad. Pero tú no te vas a aprender todo eso, pues. No te vas a aprender todo eso porque no te van a decir cuáles son o defíname usted proposiciones asertóricas. No, te van a pedir de las siguientes son proposiciones asertóricas para que identifiques. Y la manera más fácil de identificar una proposición asertórica es recurriendo a las ciencias sociales y a las ciencias naturales, porque las proposiciones asertóricas cumplen con las características
de las ciencias, y acá está su otro nombre, mira, ve, de las ciencias fácticas. ¿Y quiénes son las ciencias fácticas? Las ciencias sociales y las ciencias naturales. ¿Y quiénes son ciencias sociales? La geografía, la historia, la economía, la sociología, ¿verdad? ¿Quiénes son ciencias naturales? La química, la física, la biología, la anatomía, la botánica. Entonces, cuando tú veas un enunciado y este enunciado tenga contexto en las ciencias sociales o en las ciencias naturales, automáticamente es una proposición asertórica. Automáticamente. Miren, díganme a qué ciencia hace referente la 1, mírame. Geografía. Geografía o geopolítica, no lo sé, pero es ciencia social. Lo que sí sé es que es ciencia social. Muy bien, ahí está. Y si es ciencia social, es asertórica. ¿Lo ves? Asertórica. Siguiente. El protón es una partícula subatómica de carga positiva. Química o física. Química o física. Tienes la idea de que es ciencia natural, ¿verdad? Correcto. Con eso basta. Con eso basta. Tienes la idea de que es ciencia... Ahí, otra asertórica. Siguiente. El protón... perdón. Los ribosomas se encargan de la digestión celular. Biología. No sé si es botánica o anatomía o biología. No importa. Pero tú sabes que es ciencia natural. Tú sabes que es ciencia natural. Por lo tanto, asertórica. Siguiente. Una mezcla de ácidos. Profe, ciencia Química. natural, ¿verdad? Química. Correcto, ciencia natural. Por lo tanto, asertórica. En estática, las fuerzas Física. motores. Física. Y la física es ciencia natural. Y si es ciencia natural, automáticamente también es asertórica. Pregunta. Si yo menciono la siguiente proposición, el Banco Central de Reserva del Perú es el encargado de emitir monedas y billetes para toda la circulación. ¿Qué es Economía. asertórica, ¿verdad? Porque pertenece a la economía y es ciencia social. Entonces es una proposición asertórica. La que generalmente se equivocan y vienen en algunos exámenes simulados que toman, Cristóbal Colón descubrió América. Eso está más fácil que... Asertórica, Historia. Historia, y la historia es ciencia social, y si es ciencia social es asertórica. Asertórica, así de simple. O sea, tú puedes reconocer una proposición asertórica porque hace referencia a cualquiera de las dos ciencias. Nada más, nada más. Ciencias fácticas, de comprobación empírica, refutables, probables o comprobables, y se puede verificar inmediatamente comparándolo con la realidad. ¿Cuál es el nombre que más utilizan en los exámenes de admisión para las proposiciones asertóricas? Proposiciones sintéticas. Ese es el nombre que más utilizan en el examen de admisión. ¿Ves? Ya sabe reconocer proposiciones asertóricas. Siguiente. Apodícticas, apodícticas ahora. Bastante cuidado con las proposiciones apodícticas, ¿ah? Dice que las proposiciones apodícticas son exactas, que no van a cambiar con el tiempo y que son demostrables. Esas son las proposiciones apodícticas. Que su verdad o hecho es necesario y evidente. Eso nos dicen de las proposiciones apodícticas. Pero si se puede demostrar, si es exacta y obviamente no va a cambiar con el tiempo, obviamente se está refiriendo a la lógica y a la matemática. ¿Por qué? Porque la lógica y la matemática son las únicas dos ciencias formales que cumplen con esas características. A más B elevado al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado más 2AB. Matemática. Y si es matemática, es apodíctica. El número 7 es un número primo. Matemática. Y si es matemática, es apodíctica. El implicador es un número lógico de la lógica. Apodíctica. Las proposiciones pueden llegar a ser verdaderas o pueden ser falsas. Apodíctica. También, apodíctica. Si yo te digo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. ¿Será apodíctica o no? Sí. Sí, geometría. Sí. Es apodíctica porque es matemática. Matemática. Si yo menciono, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y por ende dos ángulos iguales. También. Apodíctica, ¿verdad? Apodíctica. Y si te menciono, una tautología es un esquema molecular cuyo matriz principal son valores verdaderos. Apodíctica. Lógica. Claro, apodíctica. Pero esa es la primera manera de reconocer las apodícticas.
Porque te dije que las proposiciones apodícticas mencionan o enuncian verdades o hechos necesarios y evidentes. Aparte de la lógica y la matemática, también tenemos aquí abajo como segundo punto, y esto ha sido pregunta de examen de admisión en el área de letras, que debes acordar si es que has dado ese examen de admisión en el año 2019, en septiembre de 2019. Estamos ya 2021, ¿no? A ver, expresan verdades o hechos evidentes, dice que las proposiciones apodícticas expresan verdades o hechos evidentes. ¿Cómo así? Que necesariamente tienen que darse de esa manera y no de otra. ¿Cómo así, profesor? Ejemplo, necesariamente la vida es corta. Eso se tiene que dar así. Esto de acá, mírame. Esto no va a cambiar con el tiempo. Eso es una verdad y un hecho que necesariamente tiene que pasar. Cualquier ser vivo en algún momento va a morir. Si no mueres de amor, vas a morir de otra cosa, pero vas a morir. Un ser vivo, la vida es corta, se refiere a cualquier ser vivo, no solamente a los humanos, a cualquier ser vivo. Nos está diciendo que no vamos a durar mucho en esta vida. Necesario, no va a cambiar. No me va a decir, profesor, pero yo me voy a buscar mi piedra filosofal y voy a ser joven otra vez. No, eso de ahí no sirve, eso de ahí no. La vida es corta, es una proposición apodíctica, porque tiene que darse de esa manera y no de otra manera. Forzosamente o necesariamente, un adulto tuvo que ser niño. Profe, eso es obvio, profe, me vas a decir. Profe, eso es obvio, claro, porque llegar a la adultez, adolescencia, no sé, pubertad, no sé cómo lo eso, pero obviamente tiene que pasar esa etapa, tiene que llegar a esa etapa. Necesario. Esta es la que viene en pregunta de examen, esta de acá, ¿ve? Aunque no lo creas, esta venía en pregunta de examen, la que te digo, el año 2019-2, área de letras. Necesariamente la vaca fue ternera. Profe, claro, pues no, la vaca fue ternera, claro, porque si no, necesariamente se tuvo que dar de esa manera y no de otra. Pregunta del segundo examen sumativo en Cepón, también de ese mismo año, 2019-2. El color dorado es más brillante que el color plomo. Y obviamente se le agrega la palabrita necesario, pues para que tenga más consistencia. Necesariamente el color dorado es más brillante que el color plomo. Te pregunto, ¿eso se tiene que dar de esa manera? O sea, ¿es una verdad, un hecho evidente? ¿Qué opinan? El color dorado es más brillante que el color plomo. Obviamente, ¿no? Se tiene que dar de esa manera. Claro, es una proposición apodíctica. ¿Ya? Y si viene la pregunta del examen, necesariamente tienes que amarme, ¿será apodíctica? No. No es proposición. No, porque no es proposición, ¿ya? Y tampoco, y así diga, así sea proposición, eso tampoco no es apodíctico, porque su verdad no es evidente, o sea, no se tiene que dar necesariamente de esa manera, ¿ya? No se tiene que dar necesariamente de esa manera. Así que recuerden, ¿ya? Lo que expresan verdades o hechos evidentes que no pueden cambiar, no pueden cambiar, ¿ya? El otro sinónimo de proposición apodíctica es la proposición necesaria, esa es la que manda acompaña. Y vamos con la última. Las problemáticas, esas malditas problemáticas, las hipotéticas, las plausibles, las que no sé si son o no son. ¿Por qué? Porque no sé si son verdaderas o no sé si son falsas. No sé cuál es el valor de verdad de esa proposición. Y tú sabes muy bien que el día de ayer yo te dije que no es necesario saber el valor de verdad de una proposición. No es necesario. Basta con saber que puede ser verdadera o basta con saber que puede ser falsa. ¿Verdad? Claro, son las problemáticas las que se dan en posibilidad, en probabilidad, hipotéticas o plausibles. Probablemente Carlos ingrese a la UNT en el próximo examen de admisión. No sé si es verdadero porque todavía no pasa y no sé si es falso porque tampoco pasa. Entonces no puedo atribuir valor de verdad, es problemático. Perú es probable que sea el próximo campeón de la Copa del Mundo. Profe, verdadero. Profe, es falso. No puede ser ni verdadero ni falso porque todavía no pasa. Y se convierte en problemática. Mañana, hasta esa proposición, mañana comeré arroz con pato.
¿Quién, profe? Yo mañana comeré arroz con pata. No puedo saber si es verdadero, no puedo saber si es falso. Proposición problemática. ¿Ya? Problemática. Son proposiciones hipotéticas, problemáticas o plausibles. Muchachos, cuando el lapso de tiempo es indeterminado, no lo sé, es muy lejano, se utiliza la palabra probablemente o posiblemente. Pero cuando el lapso de tiempo tiene un límite, ya sé cuándo va a ser, se puede obviar esa palabra. Por ejemplo, mañana tengo un lapso de tiempo cercano. Por ejemplo, la cifra de infectados para fin de año, ya tengo un lapso de tiempo. Entonces, no es necesario que en estos casos se coloque la palabra posiblemente. Porque a veces los chicos me dicen, profe, para que sea problemática siempre tiene que decir posible, ¿verdad? No necesariamente, no necesariamente. ¿Ya? Si es que el hecho es cercano, no hay necesidad de colocar esa palabrita. ¿Bien? Entonces ya hasta acá, cantidad, calidad exclusiva del verbo, proposiciones por su modalidad, apodícticas, lógica matemática y todas las cualidades necesarias. Asertóricas, ciencias naturales y ciencias sociales. Y problemáticas cuando no puedo determinar el valor de verdad aún. Será determinado en un lapso de tiempo en el futuro. Bien. Claro, obviamente, para saber que nos están hablando de un lapso de tiempo en el futuro, el verbo también obviamente tiene que acompañarlo. ¿Bien? Puedo decir, por ejemplo, el programa BA18 permitirá que a fin de año podamos tener nuevos profesionales. Permitirá a fin de año todavía. Entonces, hay un lapso de tiempo, proposición problemática, hipotética o plausible. ¿Bien? Vamos a hablar ahora, y nos vamos a enfocar ahora, de las proposiciones por sus conectores. Algunos lo llaman proposiciones por su complejidad, pero bueno, ese es un nombre que generalmente no le he visto en exámenes de admisión, pero sí lo podemos decir por la presencia de conectores. Tú sabes muy bien que se pueden clasificar en las que tienen... A ver, un momentito, se me entromeció el brazo. Tú sabes muy bien que un conector es aquel término que sirve de enlace entre dos o más proposiciones, ya los conectores diádicos. Y también tenemos conectores monádicos, que es únicamente el negador, ¿ya? Bien, en este caso acá tenemos un conector, mira, a ver, tenemos el conector de la I, sirve de enlace, permite unir las proposiciones, permite separar a las proposiciones. Esa es la característica de un conector. Si yo identifico un conector y lo retiro, la proposición sigue teniendo sentido, porque lo estoy separando, siguen teniendo sentido. Entonces, vamos a clasificar a las proposiciones por aquellas que no tienen conectores y aquellas que sí tienen conectores. Y nos vamos a enfocar principalmente en identificar muy bien a las que no tienen conectores. ¿Cuáles son? Las proposiciones simples. Las proposiciones simples o atómicas o monádicas, estos dos sinónimos son los que lo acompañan en los exámenes de admisión. Las proposiciones simples, atómicas o monádicas son aquellas proposiciones que no tienen conectores lógicos y no pueden estar unidos a otra proposición, ¿correcto? ¿Y cómo podemos reconocer a una proposición simple? Pues obviamente tiene que tener sentido completo y no tiene que estar ligado a ninguna otra proposición. Empezamos, proposiciones simples predicativas. Muchachos, las proposiciones simples predicativas son aquellas que te enuncian algo, te informan algo, te transmiten algo, te dicen cuáles son las cualidades del sujeto, te mencionan qué es lo que ha hecho este sujeto o te mencionan qué es lo que es ese sujeto. César Vallejo, ¿qué te dice? Dime algo de César Vallejo. Fue un poeta. Ah, proposición predicativa, porque te están enunciando cualidades del sujeto. Piura, dime algo de Piura, que es una ciudad del norte peruano. Ah, me están enunciando algo del sujeto, me están diciendo algo del sujeto. Miguel Grau, dime algo de Miguel Grau. Nació en Piura. Ah, proposición predicativa, porque te están mencionando características y cualidades del sujeto. Lucila Godoy, fue chilena, también fue chilena. También es proposición predicativa, porque me menciona las características de un sujeto. La plusvalía es un trabajo no remunerado. La plusvalía, ¿qué cosa es? ¿Qué es? Dime algo de la plusvalía. Es un trabajo no remunerado. Ah, proposición predicativa. ¿Te das cuenta? Las proposiciones predicativas se reconocen porque nosotros nos mencionan algo de un sujeto, nos hablan de ese sujeto. Podemos atribuirle, si tú deseas y conoces las definiciones, podemos atribuirle la definición estática
Podemos atribuirle la definición estática a las proposiciones simples predicativas. ¿Ya? Y por otro lado, y acá vamos a pararnos un ratito, tenemos a las proposiciones simples relacionales. Escúchame bien, cuando leas el término relacional, hablan de proposiciones simples. Y las proposiciones simples no tienen conectores. No tienen conectores. Entonces, ¿por qué lo separo, profesor, a las proposiciones relacionales? Porque las proposiciones relacionales, en su gran mayoría, aparentan tener un conector. Aparentan tener un conector. Parece que hay un conector ahí, pero no es un conector en realidad. Porque lo que está sucediendo es que hay una relación de pertenencia entre ambos y no se pueden separar. Ejemplo, mira, ve. La libertad está entre Lambayeque y Áncash. Cualquier persona común y corriente, un simple humano, puede decir lo siguiente: este es un conector. Ese es el conector. Profe, y si ese es el conector, yo te diría, no hay problema, está bien, enciérralo. Si tú me dices que es un conector, está bien, enciérralo. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes separarlo? Y tú me vas a decir, sí, profe, mire, lo voy a escribir si desea. La libertad está entre Lambayeque. Ya lo estoy separando, mira, lo estoy separando. La libertad está entre Lambayeque. Y lo voy a seguir separando. La libertad está entre Áncash. Listo. Ya, porque si fuese un conector, mira, la característica de los conectores es que tú puedes separar a las proposiciones. Y si fuese un conector, yo tendría que poder separarlo. Y estoy que lo separo. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿tiene sentido la primera proposición? Esto de acá, ¿ver? No. La libertad está entre Lambayeque. La libertad está entre Lambayeque. No. No dice que está dentro, dice que está entre Lambayeque. Profe, pero para que esté entre, ¿no necesito acaso que uno esté a mi lado y el otro también? Claro, sí. Porque puede ser que tú te sientes con tus amigos, por ejemplo, te sientas entre Juan y Daniel. Quiere decir que Juan está a tu lado y Daniel está al otro lado. Te sientas entre Marco y Rodrigo. Marco está a un lado, Rodrigo está al otro lado. Te sientas entre Ernesto y Ronaldo. Ernesto a un lado, Ronaldo al otro lado. Entre, necesitas dos. Ah, profe, entonces no puedo separarlo, ¿verdad? No se puede separar. Entonces te acabas de dar cuenta que esta I no es un conector. Y si no es un conector, y si eso no tiene conectores, pues sigue siendo una proposición. Sigue siendo una proposición simple, cuya característica es relacional. Proposición simple, relacional, porque no tiene conectores y está uniendo a ambos. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Enlaza, muy bien, enlaza ambos. Siguiente, a ver, yo puedo decir que este señor de acá es un conector. Hazlo, no tengas problemas con eso, para que te des cuenta, hazlo. Puedo decir que es un conector, y si digo que es un conector, profesor, entonces lo puedo separar. Intenta separarlo. José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, ahí está. Es contemporáneo, obviamente tiene que tener sentido, es contemporáneo, ahí está, contemporáneo, ¿ya? José Carlos Mariátegui es contemporáneo, ya está. Siguiente proposición, profe, César Vallejo, ya, César Vallejo es contemporáneo, ahí está. Yo te pregunto, ¿José Carlos Mariátegui es contemporáneo? José, ¿con quién? José Carlos, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que yo pueda decir, José Carlos Mariátegui es contemporáneo? No. No. Profesora, No, ¿acaso entonces. contemporáneo no nacieron en la misma época, en la misma fecha? Y obviamente si tú vas a comparar edades, por lo menos tiene que haber dos, pues. No puedes comparar tu edad tú solito, no puedes comparar. Entonces quiere decir que no es un conector porque no tienen... profe, entonces sigue siendo una proposición simple relacional. Sigue siendo una proposición relacional. Sí. Juan y Carlos se pelean. Igual acá, mira, ve.
¿Cuál es la acción? Pelearse. Los dos se pelean. No puedo separarlo. Por lo tanto, no es un conector. Y sigue siendo una proposición simple relacional. Esto también es proposición simple relacional, porque hay una relación de igualdad, de comparación. También es proposición simple relacional. Marcela es menor que Rocío, menor que, mayor que. Significa que estamos comparando a dos. Proposición simple relacional. Ya está. Proposiciones simples relacionales. ¿Te das cuenta? Entonces, quiere decir que aparentan tener un conector. Hay que tener bastante cuidado con estas proposiciones relacionales, ¿ya? Bastante cuidado. Y bueno, vamos a pasar ahora a las proposiciones compuestas. Proposiciones compuestas. ¿Cuándo son proposiciones compuestas? Ya está. Cuando tienen conectores. Cuando tienen conectores, nada más. Y obviamente puedo separarlo en dos proposiciones simples o puedo separarlo en más proposiciones simples. Proposiciones compuestas, o también conocidas como moleculares o coligativas. ¿Ya? Proposiciones compuestas. Para esto, yo necesito conocer cuáles son las traducciones verbales de cada uno de esos conectores. Por ejemplo, el conector de la negación, el conector de la conjunción, el conector de la disyunción débil, la disyunción fuerte, o las condicionales o las bicondicionales. Tengo que conocer cuáles son las traducciones verbales por las cuales yo lo voy a encontrar en mi examen de admisión. Tengo que conocer eso. Entonces, por acá, antes de ver, porque la siguiente semana vamos a hablar de... La siguiente semana, ¿qué hablo? El día de mañana vamos a hablar de formalización. Entonces, por acá les voy a compartir estas traducciones verbales. Bien, voy a adelantar un poquito. A ver. Para que quede entendido el tema del día de hoy. ¿No? A ver. Aquí estás. Ahorita lo proyecto. Acá. ¿Qué más? Acá, tú, ¿qué más? Acá. Y acá. Listo. A ver. Vamos a colocar acá al final. Listo. Ahí está. Vamos a mover esto. Ahorita lo proyecto. Tranquilo. Ahorita lo proyecto. Ya está. Muy bien. Listo. Muy bien. Ahí está. A ver, ahorita lo proyecto. Entonces, tenemos por acá. Ahí está. Muy bien. Listo, muchachos. Miren, ahí están las proposiciones compuestas moleculares o coligativas. Estas proposiciones se caracterizan por tener conectores lógicos. ¿Y cómo tú vas a identificar esos conectores lógicos? Existen traducciones verbales, palabras por las cuales yo voy a reconocer que se trata de dicho conector. Y vamos a empezar entonces con esas traducciones verbales de los conectores. Miren, un resumen acá ya de lo que va a ser la siguiente, de lo que va a ser la siguiente clase el día de mañana. Ahí están las proposiciones, mira, tengo acá las negativas, tengo acá las conjuntivas, las disyuntivas incluyentes, excluyentes, directas, inversas, pero está de manera general, ¿te das cuenta? Las bicondicionales también acá. Ahí está. Mírenme, ¿cuáles son los conectores lógicos? Los conectores lógicos vienen a estar dados por cada uno de estos elementos que están presentes aquí, mírame. El negador, el conjuntor, el disyuntor, incluyente o excluyente, la implicación o la replicación, la biimplicación, inalternador, incompatibilizador. Esos son todos los conectores lógicos que nosotros vamos a estudiar. Bien, a nosotros nos van a preguntar, son proposiciones negativas, hablan del negador. Son proposiciones conjuntivas, conjuntor. Son proposiciones disyuntivas. Si me dicen disyuntivas, se refiere a las dos, a la débil y a la fuerte. Pero si me dicen son disyuntivas incluyentes, se refiere a la débil. Son proposiciones condicionales. Condicionales, puede ser el implicador o el replicador. Son condicionales directas, implicador. Son condicionales inversas, replicador. Son proposiciones biimplicativas, el biimplicador. ¿Ya? ¿Y cómo yo voy a reconocer a estos conectores? Por estas traducciones verbales, miren, por esto de acá.
Esas son las traducciones verbales que generalmente acompañan a esos conectores. La más conocida de la conjunción es la I. La más conocida de la negación es el no. Pero no quiere decir que sean los únicos, porque tienen más sinónimos. El no es falso, es mentira, jamás, nunca, es objetable, es falaz. Tienen más sinónimos. El ahí no es la única. El pero, el aunque, el sino que, el además, el no obstante, son del ahí. Sinónimos. Igual para la disyunción débil, para la disyunción fuerte, para cada uno de ellos. Tengo traducciones verbales. Profe, entonces enséñenme esas traducciones verbales. Ahí están, mírame. Ahí están, mira. La primera traducción verbal para los negadores. Ahí están, mira. ¿Cómo tú puedes encontrar en una práctica los negadores? Aquí están. Aquí están. Es refutable, es absurdo, es falso, es inaudito, objetable, refutable, incongruente, rebatible, insostenible en modo alguno. Estas son las traducciones verbales. Entonces, significa que así los voy a encontrar en mi práctica. Ah, y otra cosita, no piensen que tienen que decir es absurdo que A, no. El A, en estos casos, viene a ser una proposición. El A viene a ser una proposición, ¿ah? Así que no, profe, pero acá no dice A. No, no, no. El A es una proposición. Esas son las traducciones verbales, muchachos, ¿ya? Esto de acá les voy a compartir. Les voy a compartir este tema de acá con sus conectores para que vayan estudiando para la siguiente clase. Ahí están de los negadores. ¿Y cuál es el símbolo? Pues ahí está el símbolo, mira, a ver. Cualquiera de estos tres es su símbolo. Negadores. Conjuntores. Aquí están los conjuntores, mira, a ver. Estas son las traducciones verbales. Estamos viéndolo de manera breve, porque lo vamos a estudiar a profundidad en formalización. El incluso, el pero, el aunque, el igual que, el no obstante, a pesar de que, aunque también, el además, son conjuntores lógicos. Siguiente. Los disyuntores débiles. Ahí están, mira, a ver. Son poquitos, mira, a ver. A menos que, ya bien, o también, salvo que, excepto que, a no ser que. Ahí están las traducciones verbales de la O débil. Así los voy a encontrar. Las traducciones verbales de la O fuerte. O bien, o solo, o únicamente, o excluyentemente. Ahí están los conectores de la bidisyunción o el disyuntor fuerte. Ahí están. Las condicionales. Recuerda que pueden ser dos tipos las condicionales. Pueden ser condicionales directas, si es que la causa está al inicio y el efecto está después. Mira, mira. Si la causa está al inicio y el efecto después, son condicionales directas. Si el efecto está primero y la causa después, son condicionales inversas, ¿ya? Condicionales. Entonces, en las condicionales interesa la posición de la causa y el efecto, la causa y el efecto. Y acá tengo algunos conectores, mira, ven. Por ejemplo, el sí, el porque, el cómo, el cuándo, el cada vez que, el dado que, el puesto que, ya que, siempre que. Estos son algunos conectores también que lo vamos a encontrar. Y acá tengo otro, mira, ven. El solo sí, el solo cuando, el sí solamente, en consecuencia, se concluye, son conectores que también me indican condicionales, ¿ya? También. Y finalmente, pues tenemos a las bicondicionales, que esos conectores son los de acá. El sí solo sí, el siempre y cuando, el se define, por lo cual y según lo cual, implica y está implicado, son los más utilizados para la bicondicional. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros, muchachos, con esto? A nosotros en esto nos van a preguntar, de las siguientes son proposiciones conjuntivas. Eso nos van a preguntar a nosotros. Mira, a ver. Ahí está. Si nos preguntan por proposiciones conjuntivas, disyuntivas, condicionales, recuerden que se refiere a la matriz principal. Ojo, se refiere a la matriz principal, no a la presencia de un conector, sino a la matriz principal del enunciado. Por ejemplo, acá dice, Juan no es médico y Ernesto es abogado. Algunos chicos pueden pensar que se trata de una proposición negativa porque aparece el no. Mentira, no es así. Porque tienes que formalizarlo y la matriz principal es la que indica qué tipo de proposición es. Esto de acá dice, Juan no es médico, negación de P, en donde P será Juan es médico. Y acá está su símbolo de no es médico. Así. La I que utilizaba este simbolito, y Ernesto es abogado, ahí está. Entonces, esta no es una proposición negativa.
Esta es una proposición conjuntiva, porque la matriz principal es el conector de la I. Conjuntiva. Siguiente, mira. Es mentira que José es contador, ¿ya? Es contador y Juan también. Es mentira que José es contador y Juan también. En este caso, como la matriz principal es el negador de acá, se trata de una proposición negativa. La filosofía es una ciencia formal, P, o solo, naofu, es P, no es negador de P, P nada más, es P nada más. Eso ya muy grande, ahí está. O solo ciencia fáctica. Es una proposición disyuntiva, excluyente, o una disyuntiva fuerte. Entonces, cuando te pregunten a ti por el tipo de proposición, negativa, conjuntiva, disyuntiva, condicional, la matriz principal, eso es lo que tienes que buscar, ¿ya? La matriz principal. Bien. Listo, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Si no, váyanse todos a la práctica, ¿ya? A la práctica. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos, o vámonos todos a la práctica. Bien, a ver. ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Práctica? ¿Práctica de una vez? ¿Práctica de una vez? No se enojen, no se enojen. Les dije que se vayan a la práctica. No se enojen. A ver, vamos a la práctica entonces. Vamos a la práctica, vamos a la práctica. Ya se resintieron, ya no me hable así, mi mamá. No me hable así, mi mamá está a mi lado, dice. Lo siento, señora, lo siento, mil disculpas, no quise hablar en ese sentido, sino que los alumnos que piensan cosas que no son. Bien, a ver, continuemos. Vamos a ir entonces con la práctica, ya me hiciste que me palteo ahí. Vamos con la práctica, vamos con la práctica. ¿En dónde estás? Acá estás, ya está. Muy bien. Ahí está. Muy bien. No, en serio está con tu mamá. Estás con tu mamá ahí, qué roche, qué roche. Ya. No, señorita, ha sido una broma. No, yo jamás hablo así, lo siento. Ya ves, ya no te van a matricular en el otro ciclo ya, oye. Váyanse todos a la práctica, dije. No me dejaron terminar. Ay, vamos con el número 1. Ya, No, profe. ahorita ya te retiran del ciclo, me piden devolver la plata. Vamos a comenzar. A ver, clasificación de proposiciones, ¿ya? Clasificación de proposiciones. A ver, ahí está. Vamos todos juntos, a ver. A ver. La número 1. Juntos, ¿ya? Juntos, como siempre quisiste estar con él, así juntos. Son proposiciones sintéticas. ¿Cuál es el sinónimo? A ver, alguien. Sinónimo. Asertóricas. Asertóricas. Correcto. ¿Cuáles son asertóricas? Empíricas. Ciencias naturales y ciencias sociales, ¿verdad? Correcto, muy bien. ¿Cuáles son entonces la clave? La 1. Claro, la 1, ¿verdad? Max Planck fue el iniciador de la física cuántica, claro, la 1. ¿La 2 también? Ah, no. 1, 2 y 3, avión. La 3 también. La 4, no. No. Ya está, tiene la clave, mira. Avioncito. Nada más. Sí. Avioncito es la clave correcta para el ejercicio número 1. Ya está. Estamos rápidos. Siempre vas a decir. A ver, la número 2, a ver. No son, ojo con esto, ojo. No son proposiciones universales. ¿Ya? A ver, vamos a escribir. Ciertos, La 1. dime, La 1. Sí. es particular, muy bien, es particular. Listo, le escribo, particular, ya está. La 2. Universal. 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 La 3. A ver. Universal. Universal. Ah, muy bien. Claro, todo metabolismo. Ahí está. La 4. Universal. 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 La 5. Universal también. ¿Y qué me están pidiendo? Las que no son proposiciones universales, ¿verdad? No. ¿Ya? No son proposiciones universales. Entonces, a ver,
¿Todo metabolismo es propio de los seres orgánicos o de los inorgánicos? ¿Verdadero? O sea, los seres inorgánicos, metabolismo. Porque me has dicho que es universal. Y si me has dicho que es universal, no es porque haya el conector principal de un universal. Ha sido porque has reemplazado, creo yo. O sea, has reemplazado, creo yo. Has reemplazado y te ha salido universal. ¿O has creído que él es un cuantificador universal? Él no es cuantificador universal, ¿ah? Ten cuidado. Las es cuantificador universal. Esta es una proposición individual o singular. ¿Ya? Entonces recuerda que hay dos maneras de reconocerlo. Uno es por el cuantificador, no es por el cuantificador, y la segunda es por el reemplazarlo. Y al reemplazarlo no es verdadero. Tiene que ser verdadero necesariamente. La 1 y la 3. Ahora sí. Dado. Ahí está la clave. Dado. Siguiente. Número 3. A ver. Uy. ¿Qué me piden en la número 3, muchachos? A ver, déjame subir. Son proposiciones negativas, ya. Son proposiciones negativas. A ver. Es falso que, coma, automáticamente, muchachos, cuando ustedes vean un negador al inicio Es negador externo. es un negador externo, sí o sí. La 2, un lema bien conocido en la cadena, no, la 2 no es proposición. No pasa nada. Las aguas del mar peruano no son heladas, correcto. Claro, no son. 1 y 3. Vamos con la número 4. A ver. Ya, hasta ahorita es la 1 y la 3. Puede ser la C, puede ser la B o puede ser la D. Ya. A ver, en la medida que sea leal, y ojo acá, analízalo bonito antes de que me digas que la clave es la D. En la medida que sea leal, no conseguiré un ascenso en mi trabajo. Esta palabrita, en la medida que, dado que, puesto que, Eso ya, es siempre que, condicionales. condicional. Este de acá es el conector de una condicional. Y obviamente para que una condicional sea negativa, el negador tiene que estar antes de él. Entonces, como no hay nadie que antes... No es. Negativa. Ya está, ya tienes clave ya. Porque la última no es proposición. No es proposición. 1 y 3. 1 y 3. Listo. Siguiente, a ver. La 4. Son proposiciones simples. ¿Qué significa proposiciones simples? Que no tienen conectores, ¿verdad? A ver. Es objetable la electricidad tenga cargas. Es objetable que la electricidad, ¿ya? Es objetable que la electricidad tenga cargas estáticas. Es objetable. Negador. Compuesta. La 2. La mecánica cuántica estudia simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Relacional. ¿Verdad? Claro, al mismo tiempo. Relacional. Al mismo tiempo, a la posición y la velocidad. Entonces no se puede separar. Acá hay una relación. Listo. La 3 es innegable. Algunos me dicen, profesor, innegable se van los dos lectores. No, eso no es así. Se trata de una proposición compuesta porque sí tiene conectores, mira. ¿Ya? Compuesta. Estamos viendo si 2 y 4. la fuerza de beso. Claro, la misma intensidad, mira. Misma relacional. Intensidad. ¿Qué significa que tiene la misma intensidad? Que estamos comparando a dos y que los dos son iguales. Entonces, la 4 también es una relacional. Y como hay dos claves nada más, quería decir que sería la 2 y la 4. 2 y 4. Muy bien, la B. La 5, profesor, es imposible que dice, y ese es un negador. ¿Ya? Es un negador. Muy bien, 2 y 4, la número 4. Vamos con la número 5. Son proposiciones universales. Es falso que algunos... Universal. ¿Verdad? Universal. Sí. La 2. No. Casi ningún, casi todos, casi no hay, es particular. Particular. Ni siquiera uno. Universal. Muy bien. Casi, acá es casi, ¿ya? Casi no existe particular. Particular. No
es 1, 3 y 5. Universal. 1, ver. 3 y 5. Casa. universal, ¿verdad? No, se va con el es mentira. Ahí sí se van los dos y no afecta al cuantificador. Sí, Entonces sería ya. la 1, la 3 y la 5. Otra vez la 0. Otra vez la 0. Siguiente, vamos con la número 6. A ver. De los siguientes enunciados, otra vez son proposiciones universales. Vamos, proposiciones universales. ¿Muchos es universal? No, ¿verdad? Particular, Claro. Ya. Casi no hay, tampoco. tampoco. Ni siquiera uno, Sí, sí. está bien. Universal. Ninguno universal. No existe, niego a un particular universal. Universal. Y sí. La E. Enanito. Bien. Siguiente, número 7. Apodícticas ahora, muchachos. Apodícticas. Lógica. Formales. Matemática, claro, ciencias formales, lógica, matemática y todas las cualidades necesarias de un objeto de un ser. ¿Cuál? ¿Será la 1? No, ¿verdad? La 2. No. Triángulo tiene lados, longitudes 3, 4 y 5, entonces es un Sí. triángulo rectángulo. Ahí está, Sí. matemática, ¿verdad? Triángulo 37, 53. Siguiente. El viento sopla fuerte. No, esto no tiene nada que ver. No. Mira la 4, mira la 4. La Leo, 4 sí. Sí. cuesta 25 soles y 4 de ellas costarán. Estás haciendo matemática. Estás haciendo una multiplicación. Sí. Casa. Claro. No, enano. Ay. 4. Mira, la 5 dice, es Sí, una sí, proposición. sí, ya lo vi, ya lo vi. No, Tamara, esto no es proposición. Esto no es proposición porque implica uso del metalenguaje y acá no hay comillas. Falta comillas quizás para que sea proposición. Así no es proposición. 2 y 4 nada más. Vamos con la número 8. Acá, ahora sí, muchachos, acá, miren, escúchenme. Son proposiciones negativas. Una proposición negativa se caracteriza porque cambia todo el valor de una proposición. Cambia todo el valor de una proposición. Unos piensan que mientras más negadores tenga, más negativa es. No es así. No importa cuántos negadores tenga. Lo importante en las proposiciones negativas es que tenga un negador y cambia esa proposición. ¿Qué quiere decir esto? Que si tiene 2 negadores, no es proposición negativa, es una proposición afirmativa, ¿sí o no? Si tiene 2 negadores. Y si tiene 4 negadores, ya no sería negativa tampoco, pues. ¿Te das cuenta? O sea, una proposición negativa se da cuando cambia el valor a una proposición. ¿Y cuándo cambias el valor a una proposición? Cuando tienes un negador, o cuando tienes 3 negadores, o cuando tienes 5 negadores. Pero cuando tienes de 2 en 2, no es proposición negativa, ¿ya? Porque muchos pueden pensar, profesor, acá todos tienen negador. Tiene que afectar a la proposición, un solo negador. Miren la 1. Es mentira que no es. ¿Te das cuenta? No quiere decir que porque más negadores tenga, más negativa es. No. Tiene que tener uno solo. No es. Ahí está 2, la 2, Ay, la eso sí es 3 negador externo. y la 4. No es inadmisible. Inadmisible. 3. Negadores. Hay 2 negadores. 1, 2, no es. Es falaz. 4, sí. 4, sí, claro. 4. Listo. La 5 no. La 5 es No. una proposición disyuntiva. Mira, a menos que. ¿Ya? Entonces no se olviden, no se olviden. Si me 2 preguntan y 4. proposiciones negativas, tienen que ser aquellas proposiciones cuyos negadores sean impares. Cuyos negadores sean impares. ¿Cuál era la clave? 2, 4. 2, 4. Muy bien. Vamos con la siguiente, a ver. Vamos con la siguiente, número 9. Son proposiciones plausibles, hipotéticas, probables, que no conozco el valor de verdad. La 1. La 1 no. No, esto de acá. La 2. La 2, 12. 3 y 5. Dado. La 5 también, correcto, la 5. La 2 Y la 3. La 3 porque 3. dice programa beca Producirá. producirá en los estudiantes un aumento de 2, 3 y 5. 2, 3 y 5. Dado, ahí está, dadito. Vamos con la número 10. La 10 está sencilla.
al ojo, la 10, son proposiciones apodícticas. Lógica y matemática, muchachos, lógica y matemática. La 1, 7, es un número primo. Sí. La 3. 3 también. 3. Mira lo que dice acá. ¿Ya ves? Te dije que había venido el examen sumativo en el año 2019, ¿ya ves? Necesariamente la vida es breve. Es algo que se tiene que dar. ¿Por qué? ¿Qué significa, profesor, que la vida es breve? Que la vida es corta, que en algún momento se va a acabar la vida. Ahí está. Necesariamente pasa eso para cualquier ser. 1, 3 y 4. Besito. Besito. 1, 3 y 4. Número 11. Analiza lo bonito de la 11. A ver, voy a dejar que te paltees con la 11. El cuerpo humano está constituido por cabeza, tronco y extremidades. Es un enunciado abierto, una proposición atómica simple. Obviamente atómico simple es lo mismo. Una proposición atómica relacional, una proposición conjuntiva, una oración que no es proposición. A ver, analízalo. Primer lugar, ¿tiene conectores? Eso es lo que tú debes preguntarte en primer lugar. ¿Tiene conectores? Porque proposición sí es proposición. ¿Tiene No conectores? tiene. La I. La I. ¿Puedo separarlo? Entonces, si yo supongo que la I es un conector, significa que puedo separarlo. Y te voy a preguntar, si lo intento separar, ¿tendrá sentido? Escucha, el cuerpo humano está constituido por cabeza. O sea, hay cuerpo, No, No, profe, no se puede. tronco, no, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que esté constituido, necesito de los tres. Los tres forman, los tres originan, los tres constituyen al cuerpo humano. Es una proposición. relación. Simple. Listo, muy bien. Clave. Ahí está. Tienen que tener cuidado porque cualquiera hubiera marcado la D, ¿verdad? Cualquiera hubiera marcado la D. Tengan cuidado, ¿no? Tengan cuidado. Vean si se puede separar y si tiene sentido. Número 12. Número 12. Me están preguntando, son proposiciones negativas. Ya saben identificar una proposición negativa. Ya les dije cómo se identifica. A ver, la 1. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? La 1. La 2. Sí. Te lo formalizo, ¿ya? Juan es médico y José no es ingeniero. No, no. No, no es. No es. La matriz principal es la I, es un conjuntor. No es. 3 sí. Claro, la 3 sí. 3, 5. Ahí está la 3. La 4. No. Ni no. Y la 5. La 5. Clave, le dice el profe, por claves. 1, 3 y 5. La C. 5. 1, 3 y 5. La C. La siguiente, número 13. Me están preguntando por proposiciones apodícticas en la número 13. Proposiciones apodícticas. A ver. La primera. La primera, porque es matemática. La 2 es La acentuación. 4. La cuarta. La 3 es 4. 4. 4. 4 y 5. 5. Un ángulo Pasa. correcto. Matemática los 3. 1, 4 y 5. Matemática los 3. Ahí está. Siguiente, vamos con el número 14. Son proposiciones negativas otra vez. Acá está lo que te había mencionado, mira. La matemática estudia no los números irracionales. La matemática estudia no los números irracionales. ¿Cuál es el sumativo de ese punto? Mira. No, El No verbo es. No. ese negador no está afectando al verbo. Esto no es una proposición negativa. Tengan cuidado. Es mentira que Juan es ingeniero. 2 y 3. Los deportistas También. 2, 3. 2, 3. 2, 3. 4 no. 2, 3 nada más. La 5, Pedro es urólogo y... No, la 5 no. La 5 es conjuntivo. tampoco. Conjuntivo. Bien, enanito, la clave de la posición número 14. Vamos con la número 15. Aquí arriba la 15. A ver. Dice, son proposiciones analíticas. ¿Quiénes eran proposiciones analíticas? Apodícticas. Apodícticas. Necesarias, ¿verdad? ¿Forzosas? Forzosas también. A ver, ¿cuáles? La 1, el área del La polígono 1. es igual, claro, la 1. Sí. Dos Dos. rectas Dos. avaleadas. 2. Sus intersecciones.
Claro. ¿Qué más? Los comerciantes ambulantes. 4. 4. La 4, dos rectos son perpendiculares cuando cruzados. 1, 2 y 4. Pasa. 1, 2 y 4. Ahí está. Listo. Matemática, no se olviden. Número 16. Está sencilla. Apodíctica. Sencilla, 16. Del siguiente enunciado, el área del cuadrado es lado al cuadrado. ¿Qué significa? Apodíctica. El lado es igual a la multiplicación de sus lados. Apodíctica. 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 Siguiente, la 17, a ver. Son conjuntivas, ojo, son proposiciones conjuntivas, dice. ¿Qué quiere decir? Que la matriz principal debe ser la I. A ver acá. No solo, sino que Sí, ellos esa es son la traducción de la I. de la Tiene carbohidratos, sería P. El maíz tiene carbohidratos, sería Q. Ahí está, la 1. La ciruela es rica en fibra soluble. También. él también. Lo es, y también la manzana. Se ha estimado que el 30-40% de todos No. los que se pueden prevenir. No tiene conectores. No tiene conectores la 3. Tampoco. Estoy en un grupo alimenticio Tampoco. No. Los cítricos son los más beneficiosos para prevenir Sí. cáncer de estómago, cáncer de boca, cáncer de laringe y cáncer de faringe. Después se puede separar, sí, se puede separar. Entonces bajamos. Y la clave sería Ya. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5. Muy bien. Siguiente, vamos con la número 18. Son proposiciones disyuntivas excluyentes. A ver, el o solo, el o solamente, el o únicamente, el o también, son proposiciones disyuntivas excluyentes. Busquemos, mira, o, La 1, la 2. instrumento de percusión, o solamente de viento. Ahí está la 1. Ya bien, el charango es usado en melodías andinas, ya bien en melodías criollas. Ahí está, ya bien, es una O. Bien. La 3, las fuerzas pueden ser de campo. 4. Bien o también, ojo con esto, el y bien o también es sinónimo de esto. Y el y o es una disyuntiva débil, ¿ya? Siguiente, solo la que se remonta a épocas prehispánicas o solo a épocas coloniales. No. Pero, profesor, ¿por qué no? Porque no tiene sentido. Solo la que se remonta a épocas prehispánicas o solo a épocas coloniales. ¿Quién? ¿Quién se remonta? No lo sé. Galileo La 5, Galilei, sí. filósofo de la edad antigua o de la edad contemporánea, uno o del otro, pero no de los dos. Cuando nosotros tenemos un caso, un hecho de una O débil, de una O que no me permite estar en los dos lugares al mismo tiempo o que no me permite hacer los dos al mismo tiempo, también es una O fuerte, ¿ya? Aquí la clave debería ser 1, 2 y 5, ¿ya? 1, 2 y 5. Esa debería ser la clave acá. 1, No hay 2, clave. ¿ya? 1, 2 y 5. Esa debería ser la clave. ¿Correcto? Bien, sigamos. Estamos analizándolo. Sigamos. Número 19. Ahí está. Son proposiciones biimplicativas, muchachos. Las biimplicativas son aquellas que tienen al sí y solo sí, al siempre y solo cuando, al implica y está implicado. Y vamos a ver a quién más aparece acá. La lengua de señas peruana es lo mismo que se usa en Argentina. ¿La lengua de señas peruanas es lo mismo que se usa en Argentina? Profe, tengo dudas, no lo sé ya. Si tienes dudas, ya te he dicho, puntito ahí, tu puntito ahí, ven. Sigue. El baile es una terapia que se recomienda para evitar o prevenir. No, la 2 de hecho. La 3, sí. Anáfora no es lo mismo. No. 4 Anáfora. y 5. No, la 3. No, la 3 Eso es. La 4. Oye, escúchame. Pregunta, a ver. La 3. ¿Qué proposición es? ¿O cómo se formaliza? Anáfora. Negativa. Es negativa. No es lo mismo que catáfora, se formaliza así, ¿ve? Así.
Así se formaliza. Este es lo mismo que no es un conector, porque anáfora no es una proposición y catáfora tampoco es una proposición, no tienen sentidos por separado, por lo tanto, Sí, sí, profesor, gracias. es del no, es del no. Luego dice, solo si manejas bicicleta con el viento en contra, experimentarás, no. Ahora acá, mira, ve, solo si los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar, solo sí. Ah, mira, una causa y un efecto al mismo tiempo. Causa y efecto, es como decir sí y solo sí. Siempre y solo cuando. Implica y está implicado, utilizan al mismo conector. Quiere decir que esta es una proposición biimplicativa. La 5 sí es. La 5 yo estoy seguro que es. Entonces, ya tenemos la clave correcta. Solo la 5. ¿Lo ves? Marcando acá, tendríamos la clave correcta. Solo la 5. La 1 es una proposición simple relacional. Profesor, o sea, las implicativas solamente son las que tienen el mismo conector. ¿Cómo? Las implicativas son las que tienen el mismo conector. No. Mira, ahorita lo explico. Las Utilizan implicativas el multiplicador. es así, mira, sí y solo sí. ¿Ya? Lo voy a escribir. Siempre y solo cuando. ¿Ya? O A implica y está implicado. Mira la característica de esto, ¿ya? A implica o está y está implicado. La biimplicación relaciona al mismo tiempo causas y efectos. ¿Por qué? Miren, ve, cuando nosotros tenemos al sí en el medio, es un replicador. Pero al mismo tiempo, también en el medio aparece el solo sí. Y cuando el solo sí está en el medio, es un implicador. Por eso es que se transforma en una bicondicional. Sí y solo sí. Causa y efecto al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Mira acá. Siempre que en el medio es un replicador. Y el solo cuando en el medio es un implicador. Por eso es que se origina la bicondicional, causa y efecto al mismo tiempo. Implica, en el medio es un implicador. Está implicado, es un replicador. Por eso se origina la bicondicional. Ahora, miren lo que dice acá en la número 5. La número 5. La número 5 dice, así lo voy a escribir, dice, solo si A es, los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. Solo si B. ¿Quién es B? Sus alas están formadas por una superficie ancha. Mírenme, cuando el solo sí está al inicio, es un replicador. Y cuando el solo sí está en el medio, es un implicador. Es decir, hay causa y efecto en el mismo tiempo. Por lo tanto, es una proposición biimplicativa. No necesariamente tienen que tener el mismo conector, sino que tienen que haber causa y efecto al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso que la 5 es como eso. Por eso es que dice Gracias. siempre y solo cuando. Porque y solamente porque. También, igualito. ¿Ya? Siguiente. Vamos con la número 20. Profesor. ¿Y la 3 sería simple o compuesta? Por él. Ya, ok. Por él. Negador. 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 Claro. Ya. Y a ver, una pregunta, ya que estaban haciendo eso, a ver, escribo esto. A ver. La primera, ¿qué tipo de proposición sería? Simple. La primera. A ver, la primera. El agua y el aceite no se mezclan. Simple. Relacional. Simple. Mira bien, ¿ah? El agua y el aceite no se mezclan. Y mira la número 2. El agua y el aceite son inmiscibles. Hay una gran diferencia. La número 2 sería simple, ¿no? Claro. ¿Cuándo son
cuándo son proposiciones negativas? ¿Te acuerdas? El negador va antes del verbo. ¿Quién niega? Verbo. Al verbo. En todas las proposiciones negativas que nosotros hemos visto, niegan al verbo. Profesor, pero el agua y el aceite no se mezclan, o sea, no se mezclan, pero profesor, es cierto. El valor de verdad no interfiere acá. Acá lo único que interfiere es saber si el no es un conector. Y mira, ¿cómo puedo identificarlo? Pues elimino a ese conector y sigue teniendo sentido. Lee, el agua y el aceite se mezclan. Sigue teniendo sentido porque es un conector. Y el conector se formaliza. El conector se formaliza, ¿por qué? Porque yo puedo hacer esto, ¿ve? Y si elimino el conector, puedo eliminar esto y queda esto, mira. El agua y el aceite se mezclan, eso es P. Y si yo borro esto, sería negación de P. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el de acá, ve? Que acá el verbo está firmado. Que en el segundo... La segunda relacional. Que en el segundo caso es una proposición simple. El segundo caso es una proposición. Míralo al verbo. Parece que no te acuerdas el ejemplo que te hice. El azufre no es un metal. El azufre es un no metal. Es lo mismo, eso de acá. El agua y el aceite no se mezclan, ahí está el conector, es una proposición compuesta. El agua y el aceite son inmiscibles, es una proposición simple. La característica es de lo otro, no de él. Entonces hay que tener bastante cuidado también con respecto a los negadores. Ya hemos dicho que tienen que afectar al verbo. ¿Ya? Tienen que afectar al verbo. A ver, la 20. Son ejemplos de proposiciones simples relacionales. Proposiciones simples relacionales, muchachos. A ver, la 1. Lalo está sentado a la derecha de Betito. Sí, ¿verdad? Relacional. Porque relacionan una posición y una ubicación. Correcto, la 1 sí. Muy bien. La 2. También. Sí. También, correcto, hay una relación de compañerismo, ¿verdad? Se sientan juntos, están en el mismo salón. La 3. No. No. Tampoco. Predicativa. Predicativa, correcto. Es predicativa la 3, porque me están mencionando una cualidad de Luciana. Sí. Keila ama a Rosemary. Mary ama a Elvis. Proposición compuesta. No. Es una proposición compuesta. Claro, está. Acá, mira, ve. El punto, la I. Punto. El puntito. Y es una I, claro, el punto. La 5. Filosofía y lógica. ¿Pero qué cosa? No tiene sentido. No. Nada. No, ya tengo clave. La 5 no. Filosofía y lógica. ¿Pero qué cosa? 1 y 2. ¿Qué cosa con filosofía y lógica? No me dice nada, ¿no? Claro. Es proposición. Clave. No te explico. No te dice nada. Besito. Besito es la clave. 1 y 2 nada más. 1 y 2 son simples, ¿ya? 1 y 2 son simples relacionales. 21. No son proposiciones atómicas. Ojo, voy a encerrarlo. No son proposiciones atómicas. ¿Qué significa? Que pueden ser proposiciones compuestas, ¿verdad? A ver la 1. La madera y el cristal son formas distintas de energía, de materia. Son formas distintas de materia. Simple. Tiene que estar Simple. segura. Simple. Simple. No se puede separar. Simple relacional. Simple Claro, simple relacional, correcto. Es una proposición simple relacional. La madera y el cristal, los dos son formas distintas, o sea, se están comparando entre los dos y cuando se compararon se dieron cuenta que son formas distintas de energía. Proposición simple relacional, muy bien. Esta es proposición simple relacional. Listo. 2. La lógica junto con la matemática se complementan para originar la lógica matemática. La lógica, junto con la matemática... Simple relacional. Simple relacional. Simple relacional. Simple relacional. Simple relacional. Muy bien, simple relacional. Siguiente. ¿El metabolismo es propio de los seres orgánicos o de los inorgánicos? No. Compuesta. Esto ya es compuesto. Compuesta.
4. Es falso que sea innegable que ningún no peruano no sea, mira, tiene un montón de conectores, compuesta. Compuesta. La 5. La 5. Compuesta también. A ver, dice no son proposiciones atómicas, entonces la 1 y la 2 no tienen que ir en la clave. No, 3 y 4 tienen que ir. Mira, O sea, es entre la C o la D. A ver, recuerden esto. Si ese de ahí fuese un negador, recuerden, si fuese un negador, entonces yo puedo borrarlo y debe tener sentido. Claro, porque los conectores hacen eso, ¿verdad? Los negadores. Borro el negador y debe tener sentido. Sí. Léelo. Sí. Léelo. ¿Resultado de qué? Ajá, ahí está. El resultado de dos proposiciones conjuntivas con diferente valor. ¿Pero qué cosa? O sea, ¿qué cosa? El resultado de dos proposiciones conjuntivas con diferente valor de verdad. ¿Pero qué cosa? Acá dice, mira, es falso. O sea, me está diciendo que cuando yo tenga dos proposiciones conjuntivas con diferente valor de verdad, el resultado es falso. O sea, no es un conector. Ah, mira, te ibas a dejar engañar, ¿ah? Mira, no es un conector. Lo que me está diciendo es lo que resulta si yo opero en una conjunción. Esto me está diciendo, mira, si yo tengo P y Q y dice que proposiciones conjuntivas con diferente valor de verdad, si L es 1 y L es 0, dice que es falso el resultado. Eso es lo que me está diciendo. A ver, ten cuidado, ya ibas a marcar. Mira, ten cuidado. Ten cuidado. A ver, entonces esto de acá es una proposición simple, ¿verdad? Simple relacional. No es un conector este de acá. ¿Ya? No es un conector. Es el valor que resulta de operar dos conjunciones, dice. ¿Sí? ¿Lo entendieron o lo repito de nuevo, muchachos? Lo puedo repetir, profesor. Lo repito, no se preocupen, miren lo que pasa. Por acá voy a ir, acá donde me voy, a ver, espérate, voy a borrar, me voy por acá, donde estábamos hace rato, arriba, por acá, ya. Muchachos, cuando nosotros tenemos un negador, una proposición negativa, es decir, hay un conector de la negación, yo puedo omitir ese conector, puedo borrar ese conector, por ejemplo, acá, mira, ve, dice, la 3, acá la 19, mira, la 19, la 3, ¿qué dice? Anáfora no es lo mismo que catáfora. Si este no es un conector, yo lo borro. Y tiene sentido, mira, anáfora es lo mismo que catáfora. Esto quiere decir que ese que veo tapado es un conector realmente es un conector, ¿ya? Pero mira lo que pasa si es que yo borro acá en la 5, suponiendo que es un conector el de acá, ¿ve? Lo borro. Quiero que lo leas y mira lo que va a decir. Dice, el resultado de dos proposiciones conjuntivas con diferentes valor de verdad. Sigue, ¿qué más? Porque no está completo, ¿sí o no? Mira, el resultado de dos proposiciones conjuntivas con Claro, no diferentes... se entiende. Pero ¿qué cosa? O sea, ¿qué pasa con ese resultado? Dime algo de ese resultado. Entonces no tiene sentido. Si yo lo borro, no tiene sentido. Quiere decir que no era un conector, que era parte de la proposición. Y ahora, mira, es falso el resultado de dos proposiciones conjuntivas con diferente valor de verdad. ¿Qué me está diciendo? Que al operar dos proposiciones conjuntivas con diferente valor de verdad, el resultado es falso. Eso es lo que me está diciendo. No es un... Ah, claro. Sí. Forma parte de la proposición, ¿ya? Forma parte de la proposición. Es una proposición simple también. La 1, la 2 y la 5 son proposiciones simples. ¿Cuáles no son proposiciones simples? Dice la 3 y la 4. 3 y 4. Bien, vamos con la número 22.
A ver. Son proposiciones negativas. Son proposiciones negativas. Busquemos los negadores. A ver. Es falso que... La lógica nació... Negador externo. La 1, está bien. 2. Es mentira que... A ver. La física estudia el movimiento. Ojo. Mira. Dado que. Coma, dado que. Esta es una proposición condicional. Condicional. La matriz principal es el dado que de la condicional. Ni. Es una conjuntiva. Cada vez que veas un ni, es una conjuntiva. Ninguna planta acuática es usada en cocina. No, ¿verdad? Esto de acá ni siquiera tiene conectores. Y la 5. Don Quijote y Sancho Panza no son personajes de la obra de Miguel de Cervantes. ¿Sí? Sí, claro, muy bien. Y Sí, se está arriba. utilizando correctamente el metalenguaje, ¿ah? Porque dice Don Quijote y Sancho Panza, entre comillas. Claro, entre comillas. A dos personajes. Están con comillas, está bien. Don Quijote y Sancho Panza, está bien utilizado entre comillas. Dice que ellos son personajes de la obra de Miguel de Cervantes. Está bien utilizado ahí. Se refiere al nombre de los personajes. Está bien, correcto. Y no son, dice, mira, ahí está el negador. Entonces, ¿cuáles son proposiciones negativas? La 1 y la 5. 1 y 5. La C. La C. Número 23. A ver. Son proposiciones conjuntivas, la I como matriz principal. La 1, cada vez, muchachos, que ustedes vean que el negador aparece al inicio y después de él hay una coma, es una proposición negativa. Siempre, proposición negativa. Que después de él hay una coma, ¿ya? Negativa. Ya, el ni, ya te dije, ¿ah? Ni es conjuntiva, así que tienes que saberlo de memoria. Conjuntiva. A ver la 3. ¿Está bien? A ver, mira, dice, entre comillas, 9 más 5 es igual a 14, entre comillas, dice, es una igualdad. O sea, lo que está dentro de las comillas es una igualdad. No obstante, eso que está entre comillas implica uso del metalenguaje. Sí, correcto, proposición. Y está bien utilizado las comillas, está bien utilizado el metalenguaje. Y esto es conjuntivo por el no obstante. Correcto. 2, 3 y 5. La 4, dado que, no, dado que es una condicional. La 5, el IO es una disyunción débil, cuidado, ¿ah? Es una disyunción débil. El IO es una disyunción débil. El conector de mayor jerarquía es el que manda, disyunción débil. Entonces, ¿cuáles son conjuntivas? La 2 y la 3. 2 y 3. Enanito. Ahí está la clave, enanito. Siguiente, vamos con la número 24. Son condicionales inversas. De las siguientes proposiciones son condicionales inversas. A ver. Condicionales inversas, profe, no era aquellas que primero estaba el efecto y después estaba la causa. Esas eran inversas, correcto. Causa, así ven. Los replicadores. A ver. El solo sí al inicio, replicador. Ahí hay uno. La Vía Láctea es una galaxia, el solo sí en el medio, implicador. Tengan cuidado, ¿ah? Cuando el solo sí lo vean al inicio, es un replicador. Y cuando lo vean en el medio, es un implicador. Ahora te das cuenta por qué en el ejercicio anterior decía solo sí Claro. y solo sí en el medio. Sería Pues, un implicador. ahí está. Claro. Número 3. Para que los metales sean dúctiles, es consecuencia que sean, mira, para que los metales sean dúctiles, es consecuencia que sean maleables, ¿ya? Para que los metales sean dúctiles, acá es un implicador. La biología estudia la vida, ya que en el medio es un replicador. Ahí está, es un replicador. ¿La matemática es una ciencia formal? Sí. Es un replicador también. Uso de los conectores. Ya lo vamos a ver en formalización y ahí vas a entender más quizás si es que todavía te está costando trabajo esto. En formalización lo vamos a estudiar cada uno con sus casos especiales y ahí te vas a dar cuenta, ya vas a dominar un poquito más este tema, ¿ya? Si es que todavía no lo captas muy bien. En formalización, es decir, mañana lo vas a dominar mejor, ¿ya?
Vamos con la 25, a ver. 1,45. La clave era la 1, la 1. 1,45. Condicionales inversos que eran 4 y 5, profesor. ¿no? 1, 4 y 5. Casa. Ya está, la C. La C era la clave. Sigamos, número 25. Son proposiciones relacionales. Perú y Colombia tienen frontera, debe decir. Perú y Colombia tienen frontera en común con Ecuador. No, esto no es proposición relacional porque se puede separar. Yo puedo decir, Perú tiene frontera en común con Ecuador y Colombia tiene frontera en común con Ecuador. Sí se puede separar, no es proposición relacional. Mayra y Daisy no estudian en la UNT. Esto de acá no es proposición. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué no es proposición. Mayra y Daisy entre comillas. Mal uso de las ¿No debería ir en comillas? Claro, no debería ir comillas, porque estamos hablando de las personas que estudian en la UNT. No debería ir comillas acá. ¿Ya? No debería ir comillas acá. La 1, vuelvo a repetir la 1, ya mira. Sí se puede separar en la 1. Puedo decir, Perú tiene frontera en común con Ecuador. Tiene sentido. Y Colombia tiene frontera común con Ecuador. Tienen sentido, sí se pueden separar. Entonces ya no es proposición simple, porque a mí me están preguntando relacionales, y las relacionales son proposiciones simples. La 3. El agua y el aceite no son. Ya no es simple, es compuesta. Es compuesta. ¿Sí? ¿Está bien utilizado? Sí, porque tiene comillas y dice son sustantivos, güey. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Todo ok, muchachos? Mira, ya nos vamos, ya del sueño, ya nos vamos, mira. El agua y el aceite, entre comillas, se refiere a la palabra. Estas palabras dice que no son sustantivos. Está bien utilizado, entonces quiere decir que es una proposición compuesta por el conector no. Ruth y Juliana son coetáneas. Es una proposición simple relacional. Ahí está correcto, porque me está refiriendo a lo que está dentro de acá. Me están diciendo que esto es una proposición simple relacional. 5. Sí, está Es bien. falso que, coma, Perú y Ecuador no tienen frontera entre comillas, mira, ve, es una proposición compuesta. Me están diciendo que esto que está entre comillas es una proposición compuesta. No hay conectores. Ahí está, no hay conectores. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sería 4 y 5, ¿verdad? Porque son proposiciones, debe decir, son proposiciones simples. 4 y 5 sería, ¿ya? 4 y 5 por ser proposiciones. ¿Ya? Simples nada más, simples, simples. La número 26. Cantar y gritar son sinónimos. Es una proposición monádica, ¿qué significa? Que no tiene conectores, ¿ya? Claro, no hay conector acá, porque yo no puedo decir cantar es sinónimo o gritar es sinónimo, no se puede separar, necesito de los dos. Proposición simple. Bailar equivale a moverse, también es proposición simple, porque no se puede separar. Yo no puedo decir bailar, porque no tendría sentido. No puedo decir moverse, porque no tendría sentido. Por lo tanto, ese equivale no es un conector, es una relación. Juan y José son cuñados, también proposición simple. Juan y José son cuñados, no hay conector acá. Sí. Martillo y carpeta, los dos dicen que son conceptos no comparables. O sea, También. el no está después del verbo, así que no es una proposición negativa porque está después del verbo. Entonces también es proposición simple, también. Pera y plátano son conceptos, pero también proposición simple. Todos. Todas. Clave todas. 27. De los enunciados son proposiciones coligativas. ¿Quiénes son proposiciones coligativas? Las que tienen conectores, muchachos. Compuestas. La 1 es la esposa de Humala, así como también es la primera dama. ¿Quién? No me dice quién. ¿No es proposición? No es proposición. El lenguaje manifiesta el pensamiento. Proposición simple. No es compuesta. Menos 10 más 7 es igual a menos 3. Esto sí es proposición, porque puede tener valor de verdad, mira, a ver. Equivale, esto también es proposición. Por lo tanto, si ambos son proposiciones, este señor es un conector. Ahora sí, proposición compuesta. El azufre tiene valencia 2, al igual que el nitrógeno. También se puede separar. El azufre tiene valencia 2 y el nitrógeno tiene valencia 2. 5. El promedio de la suma de dos números es 25. El promedio de la suma de dos números es 25. Además, la sexta de estos es 32.
Clave. Clave. Ah, dice son ciertas, excepto. Las falsas, te piden las falsas. La 1 y la 2 tienen que estar en las claves por ser falsas. 1, 2 y 5 entonces. Profesor, ¿y por qué la 5? Porque la 5 no es proposición. El promedio de la suma de dos números es 25. O sea, ¿pero qué números? Yo no puedo saber. Sí, no tiene sentido. ¿Cómo decir A más B entre 2 es igual a 25? Eso te está diciendo. ¿Quién es A? ¿Quién es B? Y dice la resta de los números es 32. Claro. A menos B es 32. O sea, ¿quién es A? ¿Quién es B? No es proposición. Tengan cuidado, tengan cuidado. No es proposición la 5, por eso va en la clave. Ladito. Muy bien. Siguiente, número 28. Son proposiciones compuestas. Se acaba. Son proposiciones compuestas, tienen conectores. Egipto pertenece al continente africano, no tiene conector. Leonardo da Vinci fue físico y pintor, sí tiene conector. Si corro, ¿quién corre? Yo corro. Si yo No es corro, proposición. entonces yo transpiro. Si es proposición compuesta. Claro, sí, Yo corro, entonces yo transpiro. Sujeto tácito. José Carlos Mariátegui es el mejor, no es proposición. Doxa. Si llueve, entonces ahí hay proposición también. La 2, la 3 y la 5. Proposiciones compuestas, tienen conectores. 2, 3 y 5. Las proposiciones apodícticas se caracterizan ¿por qué se caracteriza una proposición apodíctica? Porque su valor de verdad ya está establecido. Porque todas las leyes lógicas y matemáticas están acá. Claro. Porque su valor de verdad puede determinarse comparándolo con la realidad. No, esto es de las aceptóricas. No. Porque su valor de verdad no se puede determinar inmediatamente. Falso. Porque es primordial de las ciencias eidéticas. Claro, es primordial de las ciencias formales, ¿ya? Ciencias formales o idénticas. ¿Ya? ¿Cuál es la clave? 3 y 4. Besito, muy bien. 3 y 4, besito. 3 y 4. No son ciertas, te están preguntando, pues. No son ciertas. Muy bien, 3 y 4. Siguiente, la número 30. Son proposiciones condicionales inversas otra vez. La intersección es vacía cada vez que replicador. Cada vez que al inicio es implicador. En el medio es replicador. Ya lo vamos a ver en formalización mañana para que lo entiendan mejor. ¿Y Nostroza será considerado culpable? Sí. Cuando el sí está en el medio, también es replicador. Cuando el sí está al inicio, es un implicador. Listo. Entonces, ¿cuáles hasta ahí son condicionales inversas? La 1, la 3, la 1, la 3, y debe ir la 5, obviamente, por clave, ¿no? Mira, a ver. Es causa para, ahí está, correcto, replicador. La flechita apunta hacia el para. También lo vamos a ver, esto lo vamos a ver también en formalización, para que lo entiendamos mucho mejor y ya podamos resolver más las preguntas de este tipo. Bien. Número 31, se acaba, muchachos. Son proposiciones disyuntivas excluyentes. Un octógono tiene lados a menos que únicamente. Ahí está, ve, la 1. Los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Sí, o solamente. Ahí está la 2. ¿Todo niño tiene derecho a la vida? No. Perdón, no es proposición que digo. No tiene proposición disyuntiva. La 4. Sí. La 4. No. ¿Por qué no lees? No lo leen completo. Ustedes solamente quieren identificar el conector y ya. Léanlo. ¿Qué dice? Los lagartos. O solo tiene un cuerpo. ¿Sí es? Sentido. Lagartos. Sentido. Pues, oye, Claro. ¿los lagartos carecen de barba o solo tienen cuerpo cilíndrico? Eso es trampa. Ya, ¿no ves? Tienes que tener cuidado, ya la 4 no es, hay que tener cuidado en el reconocimiento de las proposiciones, pues. Hasta ahí es la 1, la 2 y la 5, ¿verdad? 1, 2 y 5, ¿verdad? Mira, o solamente la cigarra o los escarabajos tienen metamorfosis completa. 1, 2 Salvo y 5, enano, ¿verdad? Salvo, porque me piden las... Claro. Ahí. 3 y 4, enanito. Siguiente, número 32. Las proposiciones, a ver, identifica las proposiciones que se limitan a enunciar hechos
a describir situaciones sin decir nada sobre su necesidad se denomina. Este incluso tú lo puedes encontrar por clave si es que no lo sabes. Mira, a ver. Sintético es lo mismo que asertórico, ¿verdad? Apodíctico es Necesario. lo mismo que Que necesario. necesario. Entonces, quiere decir que deben ir juntas la 1 con la 3, aquí está, y la 2 con la 4, ¿verdad? Mira, ve, la 2 con la 5. Entonces, la clave está entre los dos, mira. ¿Lo ves? Puedes empezarlo con claves, ahí, podemos empezarlo con claves, ahí está, ve. 1, 3 o 2 y 5. Ahora, ¿quién es la respuesta? Mira, dice que son proposiciones que se limitan a enunciar hechos. Apodíctico y necesario. Enuncian hechos, describen situaciones y lee lo último, sin decir nada sobre su necesidad. No dicen nada de la necesidad, no les interesa la necesidad. Las apodícticas son también llamadas necesarias, pero dice que no le importa la necesidad. Sintético. Sintéticas. 1 y 3. Claro, porque se limitan a enunciar hechos. La historia, la geografía, la biología, la física, se limitan a enunciar hechos. 33. Son proposiciones negativas. A ver, busquemos negadores. La matemática no, ahí está. Juan es médico y José, no, esta no es, esta es conjuntiva, por la I, conjuntiva. Los atletas no. 3, 5. Es refutable, que No. también está. ¿Cuál sería tu clave? 1, 3 y 5. La última, muchachos. Ya, disfrútalo porque esta última nos vamos hasta el día de mañana. A ver, de los siguientes enunciados, ¿son proposiciones universales? Muchas. No. No. Casi La no 2 hay. tampoco. No. Ni siquiera 3 uno. sí. Sí. Entonces se va la 1, se va la 1, se va la 1 y se va la 2. Yo tengo clave, mira. En la Y te puedes 3, preguntar, 4 y 5. por qué la 4. Reemplazamos. Reemplazando. Todo cloro es un elemento halógeno. Todo cloro, cualquier cloro es un elemento halógeno. Era verdadero, ahí está. Por eso la clave es enano. Y obviamente acá estamos negando un particular, por eso es universal. 3, 4 y 5. Listo. Muy bien, muchachos. Ha sido un placer, un gusto. Son exactamente las 11 de la noche. Por primera vez hemos trabajado bastante. Nos vemos el día de mañana en formalización. Ahorita les voy a mandar y vayan repasando para el día de mañana si pueden, y si no, el día de mañana igual aprendemos en clase. Cuídense, muchachos, hasta el día de mañana. Gracias, profe. Gracias por participar a todos, gracias, muy agradecido. Gracias, profesor. Hasta mañana. Cuídense, nos vemos, gracias. Adiós, muchas gracias. Disculpas a tu mamá, ¿ya? Disculpas a tu mamá que está por ahí. Cuídense, muchachos, nos vemos. Hasta mañana. Sí, ahorita les envío las diapos al grupo, no se preocupen. Cuídense, gracias a Ya, ustedes. profe, gracias. Ya, chao, cuídense.